Buen día a todos. Bueno, voy a empezar hablando yo, después va a hablar, después va a hablar Pablo Sistoldi. En principio voy a hacer yo una delimitación de lo que son los delitos culposos. Cuando uno dice que el fiscal está a cargo de la investigación, en los delitos culposos es donde más se ve esto, porque son delitos que en principio, por parte del personal policial, hay que insistirles en la investigación, en la preservación del lugar del hecho, en la búsqueda de pruebas. Como pantallo general voy a decir que son delitos que en todos los delitos las víctimas toman intervención. En estos hechos, desde hace varios años, la víctima tomó intervención en principio porque no podemos desconocer que antes los hechos culposos o los homicidios culposos se tramitaban como un hecho más sin demasiada repercusión. Las víctimas empezaron a solicitar, no solo solicitaron participar, estar, sino que solicitaron resultados respecto de estos hechos. Y yo siempre digo que la atención a la víctima desde un primer momento, desde el segundo día, desde el primer día del hecho, es absolutamente necesario, porque téngase en cuenta que el homicidio culposo como delito más grave, que es el bien jurídico vida, que está en la primera parte en el Código Penal como uno de los delitos y los bienes jurídicos, el delito y el bien jurídico protegido como más importante, lo cierto que cuando se comete la faz culposa, para quien sufrió ese delito, para la madre, para el padre, para el hijo, para el familiar, el resultado para él es el mismo, el que no va a ver nunca más a esa víctima. Y la verdad que la circunstancia de que la modalidad para los que somos abogados o fiscales sea en una faz culposa y no que sea una faz dolosa, para la víctima poco le importa, porque el resultado para él, para ellos, es la carencia absoluta de esa persona que no va a vivir más en contraposición de lo que es distinto que hay que explicar a la víctima, por eso digo acompañarla desde un primer momento, es que seguramente la pena no va a ser de cumplimiento efectivo, que son muy pocas veces en las cuales se logra penas de cumplimiento efectivo. Entonces también es acompañar, ¿no? Sabiendo hablar y más al principio escuchando y después que ellos acompañen la investigación y que entiendan la problemática que tienen los delitos culposos, en que aún en la reforma que se hizo en el 84 bis para hechos de tránsito nada más, para aquellos que son cometidos en la conducción de vehículo automotor, aún así habiendo agravado la pena en habiendo agravado en el 84 bis, porque quedó el vehículo automotor en el 84, que la pena es de 2 a 5 años. Son penas bajas, son penas inexplicables para quien perdió un familiar en un hecho de tránsito. Eh, y en el 84 bis, en la cual agravó varias conductas, en la que estableció de 3 a 6 años, también son delitos escarcelables. Que aun cuando la fiscalía y en un primer momento, si se dio la fuga o en hechos graves, que las violaciones del deber de cuidado sean graves, pueda hacer una aprehensión y pueda convertir esa aprehensión en detención, lo cierto que la experiencia hace que esa persona llegue en libertad al juicio en la mayoría de los casos y aún en el juicio oral reciba una condena, difícil también las condenas en los hechos culposos, pero una condena de cumplimiento en suspenso. Entonces, para mí, una circunstancia fundamental para es acompañar a la que la víctima pueda acompañar el proceso junto con ustedes, como ayudantes fiscales, con el fiscal, durante todo el proceso. El poderla escuchar, en realidad para mí, ellos siempre dicen que ellos han visualizado este delito culposo, tanto que han decidido llamarlo hecho de tránsito y no siniestro, ni un accidente, porque es necesario que ellos comprendan todo el proceso y la investigación. Son delitos difíciles de probar porque, bueno, todos sabemos que son delitos de tipo penal abierto, en la cual sean hechos de tránsito o mala praxis o accidentes laborales, siempre vamos a tener que ir a buscar las leyes que no están dentro del Código Penal, las leyes que regulan esa actividad que nosotros decimos que por incumplimiento de alguna normativa se produce el resultado y el fallecimiento. Em, Primero voy a hablar de los hechos de tránsito, que son quizás los que más caudal tenemos en las fiscalías culposas, donde hay más hechos de tránsito en comparación de otros, sin dejar de decir que los hechos de mala praxis también son importantes y que también han tomado
la búsqueda de un resultado y de una respuesta a quien lo padeció o a los familiares. Los hechos de tránsito, si bien están agravados en el 84 bis, que han agravado varias conductas, como son, bueno, conducir sin vehículo, sin licencia de conducir, el exceso de velocidad cuando supera los 30 kilómetros por hora, el consumo de estupefacientes o el consumo de alcohol, el darse a la fuga o no auxiliar o dar socorro a la víctima. Y están cada uno taxativamente estas violaciones del deber de cuidado que van a pasar a integrar el tipo penal y van a pasar al hecho cuando uno le imputa, porque en realidad la imputación y el relato del hecho cuando uno indaga es sumamente importante, porque no alcanza con decir que es imprudente, negligente o imperito, sino que uno debe poner en cabeza del autor qué hizo, qué violación del deber cuidado cometió, y esto significa qué ley infringió, en este caso la ley de tránsito, y que eso que infringió fue determinante del resultado. Em, Cuando nosotros lo ponemos en el tipo penal, como está ahora en el 84 bis, esto no nos va a servir después como agravante, porque no vamos a poder hacer en el momento del juicio una doble valoración. Y esto también es importante, porque esto hace que si la pena arranca de 3 años y nosotros pusimos como violación del deber de cuidado el pasar un semáforo en rojo que está dentro del 84 bis, para apartarse de ese 3 años y subir la pena, hay que buscar otros agravantes. No, y agravantes que estén fuera de lo que podía ser una conducta violatoria del deber de cuidado. Eh, Porque uno cuando trabaja en la instrucción y cuando busca en el lugar los elementos de prueba y va conduciendo la investigación, siempre tiene una sola cosa, que en el juicio logremos un resultado condenatorio. Por lo tanto, es muy importante y por lo tanto también es importante que se ha puesto la culpa temeraria en el 84 bis, descartando de esto muchas veces la posibilidad de un dolo eventual en los hechos de tránsito, que antes sí lo teníamos y era una forma de asegurar si lográbamos una condena por dolo eventual, pero aún así, si no la lográbamos y hiciéramos un hecho en subsidio, podíamos conseguir una pena de cumplimiento efectivo. Al haber puesto la culpa temeraria dentro del 84 bis, esto hace que se nos acabe los argumentos para un dolo eventual, porque nosotros, ¿por qué hacíamos dolo eventual? Porque decíamos que la suma quizás de infracciones al deber de cuidado, porque la circunstancia de estar alcoholizado, todo esto entraba dentro de la culpa temeraria, de la culpa con representación, en el límite con el dolo eventual. Cuando esto fue como un agravante del 84 bis, poniendo culpa temeraria y quizás sin explicar demasiado a qué se refiere esto, lo que yo entiendo es que esto se debe tomar como la culpa temeraria cuando uno indaga y lo pone como un agravante del 84 bis, debe ser porque hubo una suma de varias infracciones al deber de cuidado. Una persona alcoholizada que excede la velocidad, que está sin registro de conducir. Todo esto transforma la sumatoria en culpa temeraria, pero nos limitamos a 3 y 6 años. Digo, por el pedido que vamos a tener de las víctimas a una pena de cumplimiento efectivo. Basándonos en esto, es muy importante cuando nos comunican el hecho, en primer lugar, intentar preservar el lugar, que no se hayan movido los vehículos. Esto a veces es difícil, porque cuando nos comunican el hecho ya los vehículos están en comisaría. Si esto fuera así, importante es que los peritos en el mismo momento vayan al lugar del hecho, es decir, volver a delimitar, aunque no estén los automóviles en el lugar, pero mandar a los peritos al lugar y mandar a los peritos en el mismo momento a periciar los autos. Porque hay circunstancias que se pueden levantar en el lugar del hecho, como arrastres metálicos, huellas de frenado, que si pasa el tiempo, esto va a ser desvirtuado, porque además son lugares que por lo general, cuando no los preservan, es porque cuando no los preservan, siguen pasando automóviles. Por lo tanto, todo esto empieza a ser mucho más difuso. Y todos estos elementos que con policía científica se van a levantar en el lugar, como en el auto, que también aún estando en comisaría es necesario en el momento, porque hay limpiones o hay suciedad, o hay circunstancias que van a determinar si el auto o el impacto fue en el momento o fue de días anteriores, que si pasa el tiempo,
que si llueve, que si tardan 2 días, también se van a perder. Así que el labor pericial en el momento y apenas nos anoticiaron del hecho, es absolutamente imprescindible. Acá también digamos, cuando uno recibe el hecho debe hacer una valoración, porque son muchos los hechos de tránsito y uno debe hacerle una valoración en cuanto a las lesiones. A veces las lesiones no tienen que ver con la gravedad de la violación del deber de cuidado, porque un hecho en la cual una infracción de tránsito por parte de un conductor fue absoluta y fueron quizás alcoholizado y todo, produce unas lesiones leves. Acá va a ser uno que debe también establecer si esa lesión leve pero ante violaciones de deber cuidado, la verdad, graves, ¿qué va a hacer con ese caso? Si lo va a seguir. Pero en principio las lesiones leves podrían, si bien de los peritos nunca se puede prescindir, lo cierto es que uno debe abocarse a los hechos que producen lesiones graves o homicidios culposos. Además de las lesiones graves y homicidios culposos, uno debe tener importancia cuando las víctimas son, digo, mayores de edad, digo, 70, 80 años, porque estos pueden producirse después, transformarse en un homicidio culposo. Cuando hay menores, aun cuando sean lesiones leves, porque esto determina una repercusión diferente cuando están cerca de una escuela, cuando son hechos de tránsito en la cual afectan a menores de edad y además están cerca de la salida de una escuela o algo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto en el cúmulo y la cantidad de causas que se reciben, porque yo digo todos los hechos hay que investigarlos, y todos los hechos hay que periciarlos, pero claramente uno en un primer momento tiene que hacer una evaluación del caso, de lo que uno va a llevar a juicio, de lo que uno qué hechos son de mayor importancia que otros. Bueno, me parece que los hechos graves, los homicidios, los que participan menores y los que hay personas mayores de edad que pueden transformarse en homicidios culposos, hay que darle especial interés. También hay que darle especial interés a aquellos que son cometidos por fuerzas de seguridad, aun cuando fueran lesiones leves. También hablo de ambulancias o de cualquier organismo, cualquier vehículo que sea, o de municipalidades o de fuerzas de seguridad en sus funciones. En principio, porque cualquier hecho que fuera cometido por personal policial ingresa dentro de la 1390. Así que en realidad ahí sí hay que intervenir, no solo por preservar el lugar, pero además por la circunstancia de que hay que convocar a otros peritos. No podrían ser la policía científica la que trabaje, sino quien debe trabajar son gendarmería o otra fuerza pericial. Y esto es con el primer llamado. Estas son decisiones que hay que tomarlas enseguida. Eh, cualquier circunstancia, aún cuando uno en el primer hecho va a investigar también a ver quién puede ser el posible responsable. Y esto lo digo porque no siempre quien resulta ser víctima, quien ha tenido las lesiones o quien ha fallecido, eh, por haber quedado vivo a la otra parte es quien sea responsable. Esto va a haber que probar, va a haber que analizar si la violación del deber de cuidado que fue determinante el resultado fue en cabeza del otro conductor o quizás haya la misma víctima puesto una circunstancia, un peligro, pero esto hay que investigarlo y hay que investigarlo más y hay que probarlo con mayor medida, porque quizás esta causa no pueda llegar a juicio, que hay que probarlo con mayor medida, digo yo, hay que tener mucho más celo, porque nosotros le debemos una respuesta a la sociedad y a la víctima, al familiar de la víctima, en la cual hay que no descartar nada desde el principio, sino que investigar todo. La relevancia de buscar testigos en el lugar que le corresponde al personal policial es fundamental. Los testigos que se encuentren en un primer momento de la investigación no van a ser diferentes a los aportados a lo largo de la investigación. No digo que los otros puedan ser descartados, pero en estos hechos en la cual hay un interés pecuniario que no podemos desconocer los fiscales, por parte de los abogados, no de las víctimas, pero por parte de los abogados, son hechos que por lo general existen particulares ramificados, porque hay juicios civiles, que corresponde que sea así, porque el delito civil así lo establece, que por cualquier delito uno puede tener una recompensa pecuniaria y lo que es un derecho, como yo siempre le digo a las víctimas, son para ejercerlos. Aún se lo digo a los familiares de las víctimas, no hay que sentirse, no hay que avergonzarse, hay que ejercerlo, es un derecho que lo tienen y los derechos son para ejercer, pero lo cierto no podemos desconocer que testigos que vengan después
deben ser merituados en el contexto. Cuanto más elementos de prueba yo haya levantado en el lugar, porque los peritos han ido en el lugar, porque he buscado cámaras, sean municipales, que son fáciles de buscar, pero las privadas les cabe a quien está en el lugar, al oficial de servicio, a buscar si hay cámaras privadas, si se pudieron ver, ya sea del lugar del hecho, sea a 100 metros. Hay muchas circunstancias que pueden determinar después y que nos puedan servir en las trayectorias anteriores de los vehículos, porque nos van a dar, quizás si hay una cámara anterior, podemos determinar la velocidad, saber qué violaciones de deber de cuidado vamos a necesitar en ese hecho de tránsito, si se trata de una prioridad de peatón, si se trata de una prioridad de paso, si se trata de un exceso de velocidad. Eh, la alcoholemia obviamente se determina con la extracción sanguínea o la pipeta. Todas estas circunstancias que son necesarias establecerlas para encaminar la investigación ahí. En todos los delitos culposos y en los hechos de tránsito, en algún momento uno debe decidir hacia dónde va. No puede abrir el abanico hacia muchos canales de investigación. Los puede tener, los puede merituar, pero en algún punto uno debe decir, esta es la violación del deber de cuidado que yo quiero probar, esto es lo que yo le voy a imputar, porque esto entiendo que es lo determinante. En los hechos culposos, si yo abro el abanico y abro el juego, lo más probable que en el juicio oral, por la experiencia que trae esta Fiscalía 4, termina en una absolución, porque la duda es a favor del juez. Y como cuesta condenar los hechos culposos, porque posiblemente quien esté como imputado en la cabeza de los hechos culposos podemos ser cualquiera de nosotros. En muchos casos, cualquiera de nosotros puede cometer. Seguramente que cualquiera de nosotros no va a ir alcoholizado ni va a exceder la velocidad, pero los hechos pueden suceder porque en el tránsito, una actividad reglada y permitida, lo cierto es que puede suceder. Por lo tanto, debe ceñirse absolutamente la violación del deber de cuidado para no darle la posibilidad al juez de que tenga duda, de que claramente debemos encaminarnos y abocarnos en probar esa violación del deber de cuidado. Téngase en cuenta que todas las violaciones de deber cuidado, así como los semáforos, se pueden probar por testigos y por filmaciones. Las filmaciones han traído muchísima ayuda a los hechos culposos, pero antes se condenaban sin las filmaciones. La velocidad se puede probar solo por pericia accidentológica. Un perito, un ingeniero, a posteriori, cuando tenga todos los elementos relevados por los informes de tránsito que hagan los peritos de científica, con todos los elementos de prueba, con las cámaras, la velocidad solo se puede probar y se logra una condena por una pericia accidentológica. Esto es importante saber, porque si yo asumo o me parece por el impacto, por haber bajado al lugar del hecho, porque me han enviado fotos del hecho y veo los daños que tienen los vehículos y entiendo que lo que fue determinante fue la velocidad, entonces eh, ahí debo procurar tener o huellas de frenada o huellas de arrastre o tener una cámara, porque con las cámaras se pueden determinar la velocidad, porque los cálculos que son para la velocidad es distancia por tiempo y con una cámara en la circulación de un vehículo, los peritos determinan el paso del vehículo poniendo un punto de referencia y teniendo la medida del largo del vehículo, se puede determinar una velocidad muy cierta, muy creíble, y que los jueces la toman como una velocidad para determinar o el exceso de velocidad o el exceso de velocidad por más de 30 kilómetros a la velocidad permitida que establece el 84 bis. Entonces, no hay forma de probar la velocidad porque muchos testigos digan que iba muy alto, muy rápido. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, por eso yo digo que hay que determinar en el momento cuando el oficial de servicio llama, tener tratar de preguntar y de que busquen para determinar un poco cómo fue la mecánica, aunque no la tengamos claro, aunque a veces no es tan fácil. Camiones y bicicletas no es tan fácil determinar la mecánica, pero ahí al perito hay que preguntarle. De última, si a veces el trabajo hace que uno no pueda bajar al lugar del hecho, uno puede mantener comunicación con el perito y empezar a preguntarle, pero hay algún limpión, pero hay algo, pero fue con la parte de adelante, fue con la de atrás, tomar las medidas, pedir una planimétrica. Hay muchas circunstancias que hacen que se reconstruya el hecho para poder después hacer la pericia accidentológica, que por lo general se hacen con los ingenieros
que da la asesoría pericial en cada departamento judicial. Ténganse en cuenta que también hay que a los peritos no solo tienen que ceñirse a la foto del lugar, tienen que ceñirse a las fotos panorámicas. Esto los peritos lo deberían saber, pero a veces no en todas las guardias tenemos peritos accidentólogos. Entonces, en realidad, la foto panorámica del lugar, la foto del auto, de todo el auto, y también los carteles que haya en el lugar. Si yo quiero probar una contramano, debo probar que en la esquina anterior había algún cartel, que en algún momento hay algún cartel que me indique el sentido de circulación de la calle, porque si yo le quiero imputar a una persona que infringió la circulación de tránsito, excepto que le pueda probar que vivía en el lugar, que sería otra manera de que no puede desconocer que esa calle es contramano, él tuvo que haberlo visto con anterioridad para poderse motivar y haber decidido violar el deber de cuidado. Porque en los hechos culposos los resultados no se quieren, pero las violaciones del deber de cuidado sí. Yo decidí no respetar la prioridad derecha, yo decidí conducir a velocidad, digamos, estas circunstancias sí yo se las tengo que probar y tuvo que haber sido previsibles para el autor, porque si no fueran previsibles, ahí tampoco podría, me va a costar mucho más probar el resultado. Em, una circunstancia que yo creo imprescindible para llevar una causa a juicio es que los testigos sean chequeados y sean tomados en sede judicial, por los ayudantes de fiscal, por los fiscales. No se puede ir a un juicio sin un testigo que yo haya escuchado. Y no solo que haya escuchado respecto de lo que vio, desde dónde lo vio, desde dónde estuvo parado, tratar de siempre saber, no se puede ir a un juicio sin que el fiscal o el ayudante de fiscal no conozca el lugar, no conozca si hay arboleda en ese lugar, porque esta posición del testigo va a determinar también qué pudo ver. Y también una pregunta que yo siempre solicito acá que la hagan a los secretarios y todo, ¿cómo salió ese testigo? ¿Quién lo pidió? ¿Cómo salió? Si conoce a la víctima del imputado. Esto que quizás en otras causas o en delitos dolosos no parece importante, a mí sí me parecen importante, porque nada impide que si una persona tuvo un hecho de tránsito en el barrio, que haya un testigo que lo conozca. Pero si ese testigo no me dice que lo conocía, si no me dice que es un amigo, que es un vecino, la verdad que sí hace la credibilidad del testigo. Los testigos uno los toma y cuando los analiza es en un todo. Uno puede decir en esto le creo y en esto no. La verdad que no, le creo en todo. Puede ser que un testigo no incurra en un falso testimonio, pero puede ser que no sea creíble. Esta circunstancia que a veces no se pregunta en la instrucción y cuando salta el juicio salta esto de que lo conocía, que era vecino, porque hay otra dinámica, porque declaran un testigo detrás del otro, puede afectar la credibilidad de un testigo. Como digo, no importa que uno puede ser testigo de un familiar, uno puede ser testigo de un amigo en un hecho de tránsito. Lo que no puedes decir que no, lo que no puedes mentir respecto de esto. Esto es importante porque es importante saber con qué testigos vamos. Sobre todo porque una prueba, porque digamos, esto lo voy a decir en los debates y para lograr condenas, es importante que la prueba no tenga demasiados agujeros, como digo yo. Es importante que la prueba sea absolutamente creíble y convincente. Y si yo tengo una filmación y tengo un video y tengo una pericia, no arruinarla por cantidad de testigos, porque esto puede llevar a una absolución por duda al juez. Em, estas son circunstancias que yo entiendo como muy importantes durante el transcurso del debate. También bueno, el tema de las filmaciones, de dónde salieron las filmaciones, quién las aportó, si es un lugar privado, se puede hacerlo constar en el acta, pero es necesario, no se pueden traer filmaciones. Ahora existe mucho el sistema de WhatsApp en la cual graban de pantalla a pantalla desde un lugar privado, desde una casa. Bueno, esto tiene que tener la formalidad del secuestro de una filmación, que figure en el acta, que sepamos en qué domicilio se sacó, quién lo aportó. Y además, algo que sí yo creo que es importante, a veces las filmaciones son mejores extraídas en un pendrive o de otro sistema, porque en los hechos culposos, que quizás en los hechos dolosos esto no importa tanto, es importante el reloj de la filmación, porque con eso se pueden sacar cálculos de velocidades o
o las trayectorias o el tiempo, y todo eso le puede servir a los peritos después. Todo lo que nosotros, todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros busquemos en los primeros momentos del hecho van a ser fundamental para una buena pericia accidentológica y para un buen resultado del, del caso. También hay algo que es importante en los hechos, en los homicidios culposos y en las lesiones culposas son, aunque parezca mentira, las lesiones que tiene la víctima. Las lesiones que tiene la víctima son consideradas por los peritos accidentólogos, por lo tanto, la historia clínica es necesaria a veces, aún en la autopsia. La autopsia debería determinar todas las lesiones que tiene la víctima, si es la pierna derecha o la izquierda, porque en peatones en la cual hay un impacto, nos va a determinar a veces cuando no tenemos cámaras o no tenemos otros elementos de prueba, cómo iba cruzando la víctima, cuando no tenemos testigos, de dónde hacia dónde iba cruzando, porque muchas veces las lesiones más graves son del lugar que reciben el impacto. Nos va a determinar por dónde iba cruzando, por qué carril, se había empezado a cruzar, se había terminado de cruzar, y todo esto nos va a servir después para determinar y poderle imputar este hecho. Tengas en cuenta que a veces las violaciones del deber de cuidado no tiene por qué ser, digamos, no hay coautoría en los hechos culposos, pero sí puede haber dos autores que pongan una causa para un resultado. Por lo tanto, a veces, cuando las víctimas son los transportados o cuando las víctimas son un tercero que circula digamos, por la calle y que luego de una colisión uno de los autos puede impactar, a veces no siempre, primero, no siempre el auto que impacta es el que es el responsable, ¿no? Porque puede ser responsable el otro, digamos. En una prioridad de derecha, quien no respeta a la derecha, quizás hace que el que sí tenía la prioridad impacte sobre otro contra un peatón, pero que no sea ese el responsable, que en realidad el que puso la violación del deber de cuidado determinante del resultado sea el primero. Así que no siempre el auto que impacte ni es el responsable del resultado. Esto hay que tenerlo en cuenta porque esto sucede bastante. Pero también puede ser que los dos hayan puesto una causa, porque uno haya puesto la velocidad y otro haya puesto la prioridad de la derecha. Puede haber dos autores que hayan puesto una causa que hayan llevado al resultado. Esto también se da y es necesario desde un primer momento tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a notificar del 60 y siempre es mejor en un primer momento quizás notificar a dos autores que dejar de notificar a uno y después darnos cuenta cuando avanzó la investigación, lo que implica que uno quizás le tomamos testimonial o no lo notificamos, porque otra circunstancia que es importante en estos hechos es las notificaciones, lo que van a presentar nulidades. Hay abogados particulares y quizás en los hechos dolosos también presenten nulidades, pero en este caso puntualmente van a presentar muchas más nulidades y esas nulidades pueden tener acogida favorable en los jueces. La verdad que yo al menos no entiendo, porque a mí me parecen hechos graves, y esto de que yo digo que la víctima pierde, yo entiendo que es por un hecho culposo, pero que la víctima deja de tener a ese familiar de por vida. Lo cierto es que dan mayor acogida a nulidades en estos hechos. La prueba es mucho más restrictiva en estos hechos que en otros hechos que no son culposos. Em, y un poco rescato lo que se dijo lo que dijo la primera persona que había hablado respecto de que en las testimoniales notificar a las partes. Acá yo en las testimoniales que se tomen a peritos, a veces los peritos realizan su pericia y después es necesario ampliar o aclarar. Para mí es imprescindible notificar a las partes porque para mí esa testimonial, como declara un perito, sería como una ampliación de pericia. Entonces hay que notificar a los defensores, hay que notificar a los particulares implicados. Después quedará en ellos estar o no estar, pero que hayan tenido la posibilidad de participar para que después, porque quizás de esa testimonial que uno llama para aclarar, salgan hechos o salgan responsabilidades que puedan servir luego para hacer una imputación más grave o distinta. Así que en todas las testimoniales de peritos es necesario o me parece importante o es una recomendación que se notifiquen a las partes, que no se hagan en la investigación sin notificar.
Los hechos de mala praxis también, no, y los hechos laborales o que también producen resultados y que también están en nuestros ámbitos, todos hechos laborales en la cual sea trabajando en una fábrica, un obrero o una persona resulte lesionado, fallecida, ya sea en obras de construcción, ya sea hay muchos hechos. La verdad que el tema de la complejidad de la sociedad ha hecho que muchos temas que antes quedaban en el ámbito civil pasen al ámbito penal. Muchas veces en parques de diversiones en las que se reproducen hechos o lesionados o la muerte de una persona, estos son todos hechos en que dan intervención al derecho penal. En tanto y en cuanto quien realizó una obra en construcción, voy a hablar brevemente esto, pero quien realizó una obra de construcción, los encargados de controlar todo lo que tenga que ver con seguridad e higiene, en un parque de diversiones que no tenga el contralor o que no hayan tenido la actividad, porque hay todos reglamentos de seguridad, cualquiera que haya incumplido esa normativa, esa actividad y produzca un resultado, son responsables penalmente. En estos casos, en las obras de construcción, en los accidentes laborales dentro de las fábricas, como en un parque de diversiones, como ahora que ha habido varias explosiones en la cual personal ha trabajado en las calles, arreglando el pavimento, en la cual son obras que están licitadas y en la cual deben cumplir con reglamentación. Es importante la intervención de los peritos en el primer lugar. Nosotros no tenemos peritos de policía científica quizás capacitados para eso, pero lo que se le pide es una planimétrica, una inspección del lugar, fotografías y un relevamiento en el lugar. eh, Voy a ir cortando porque si no se alarga, un relevamiento del lugar para poder determinar después qué circunstancias obligaba la ley en esta actividad, ya sea cables de vida, que los pozos estén cerrados, el tema de los andamios, y con la ley poder contrastar qué cosas no se cumplieron y si realmente podemos decir que eso fue achacable a quien debía controlar eso. En general son personas de seguridad y higiene, son ingenieros, pero si no fueron contratados por la empresa, van a ser los encargados de la obra. Y en las malas praxis, igualmente, la prueba es absolutamente pericial en las malas praxis. Los que van a determinar si hubo mala práctica son los médicos de la asesoría pericial, pero yo siempre doy en esto que las preguntas deben ser de la fiscalía, las preguntas deben ser desde lo jurídico, porque cuando dejamos que las armas las tomen los peritos, no vamos a ganar ninguna mala praxis. Nosotros debemos analizar la historia clínica, debemos preguntar desde lo jurídico. En todo se imponen allanamientos en estos hechos que estoy hablando que no tienen que ver con los hechos de tránsito. En todo se imponen allanamientos, ya sea en los hospitales, porque son parte y se impone el allanamiento de toda la historia clínica y de todos los elementos, como en las empresas para secuestrar todo lo que tenga que ver con capacitación, seguridad e higiene y todo lo que tenga que ver con las licitaciones o las obras o también la capacitación que se da a los empleados. Eh, bueno, me excedo en el tiempo, así que le voy a dar la palabra a mi compañero, pero siempre tenemos que tener en cuenta que los primeros momentos del hecho en los hechos culposos son importantes, que todo se puede igual después adquirir, sí, todo se puede adquirir durante el transcurso de la investigación, pero que ciertamente hay que abocarse al primer momento, a tratar de secuestrar de todo, a tener todos los elementos, pero sobre todo a que el fiscal debe tener o el ayudante fiscal debe saber qué quiere probar y no abrir el juego, porque esto perjudica en el juicio oral una posible condena. Bueno, nada más y le paso la palabra a mi compañero. Gracias, Ana. La palabra la tengo, pero en todo lo que necesites acotar, interrumpir, discutir, eh, mejor porque soy bastante malo hablando solo. Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Son las 12:11. Voy a subir una, una presentación. No se asusten de lo que ven.
¿Ahí se ve bien? Sí, se ve Sí, perfecto. sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, em, yo les cuento un poquito lo que charlamos con Ana en la previa. Yo estoy en Mar del Plata, ella está en San Martín. Cuando me comunican la invitación, estaba de vacaciones. Así que bueno, fuimos charlando un poco sobre los problemas que se nos presentan, compartiendo opiniones. Hicimos una pequeña división de tareas. Eh, la idea mía es que, más allá de ciertos temas que son estrictamente prácticos, esta charla les pueda servir para eh, profundizar un poquito más en el abordaje de los problemas. No solamente tener la receta, hay que hacer esto, sino profundizar y buscar las formas de evitar la repetición de problemas, abordarlos más fácil, minimizar eh, las consecuencias de alguna falla que se suele dar. Ahora van a ver en algunos casos concretos por qué pienso esto. Lo primero que quería dejar en claro, Ana ya lo dijo, si nos ponemos a hacer cuentas, los siniestros viales son, dentro de lo que es el elenco de causas penales, el factor número uno de lesiones y de muertes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ana también decía, cuando a un familiar se le muere alguien, no importa si es doloso o si es culposo. Son fenómenos graves. Estamos en una sociedad donde, por ejemplo, la conducción vehicular es producto del avance tecnológico y es generador de riesgos. Nuestros delitos son delitos, dentro de todo, en el mal sentido, democráticos, los puede cometer o padecer cualquiera. Y hay distintos factores personales, culturales, ambientales que afectan. Tenemos que mirar con otros ojos. Ya no es la persecución de un autor que comete varios delitos, sino un problema social muy serio y casos aislados que pueden obedecer a patrones de conducta. Es algo muy distinto. No es lo mismo que lo que hablaba Mariano hace un rato sobre las bandas que se dedican a robos violentos en las casas. Bueno, problemas. Esto que contaba Ana, hay muchos casos fuera del libreto tradicional. La cuestión de la preservación de la escena es muy delicada y tenemos que saber cómo responder, cómo contribuir a que se haga mejor el trabajo policial y qué hacer cuando no se hizo. La relación con las víctimas, las soluciones alternativas son bastante problemáticas eh, porque hay mezcladas cuestiones civiles y penales. A veces no sabemos eh, cómo especula un abogado, cómo especula el otro abogado, cómo especula una compañía de seguros, qué es lo que realmente quiere la víctima. A veces encontrar cuál es el interés y la necesidad concreta es difícil, más que nada también cuando hay un proceso de duelo en el medio. También es una fiscalía, la nuestra, considero que la de San Martín también, con muchos requerimientos de información de juzgados y de abogados civiles. Acá va un poco parte del núcleo de lo que quería charlar. Vemos muchas veces que se repiten problemas en la actuación policial. Ahora, podemos pensar en frustrarnos, en quejarnos y en volver a chocar con el problema, o adoptar otra vía, que es
buscar, imaginar un futuro que pueda ser posible para la gestión de este tipo de casos o de problemáticas, definir e ir implementando acciones para llegar a ese futuro y de este modo motorizar un proceso de cambio y de mejora constante, tanto en el desempeño de la Fiscalía como en el desempeño de todos los actores que nos proveen de elementos de prueba. Una forma de empezar a trabajar en esto es utilizar determinadas herramientas que se emplean en lo que es gestión de calidad, por ejemplo, el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades. Bueno, ¿en qué somos buenos? ¿En cuáles aspectos tenemos recursos y capacidades suficientes? ¿En qué podemos fallar? Las debilidades. ¿Cuáles son nuestras carencias? ¿Cómo puede favorecernos el entorno en determinado momento o en determinado lugar? ¿Con cuáles recursos externos contamos? ¿Cuáles son los principales obstáculos y riesgos de ese mismo entorno? Poder tener un análisis periódico o permanente de estos factores nos ayuda a ir mejorando el desempeño como fiscales. Sabemos que se ha dicho que los fiscales somos como una cabeza sin manos, es decir, nuestras manos no llegan a la calle, no llegan a la actividad pericial, no llegan a la actividad policial en el lugar de los hechos. Entonces, trabajar de esta forma nos ayuda a ir mejorando, a ir neutralizando los riesgos y aprovechando las oportunidades que se presentan. Acá les planteo un modelo de intervención de la Fiscalía. Esto es, tenemos un marco normativo que yo entiendo que es el conjunto de interpretaciones aceptables de las leyes aplicables al caso. Es decir, puede haber márgenes de discusión sobre interpretaciones válidas de la ley, y si las partes estamos más o menos de acuerdo, la solución puede transitar por alguna de esas interpretaciones. No atarnos exclusivamente a una toma de posición fija que después nos impide una solución adecuada. El foco de la intervención del Ministerio Público Fiscal es la defensa de intereses sociales, es decir, nosotros ejercemos la acción penal por delitos de acción pública, no son delitos de acción privada, en el marco de hechos que suceden en la vía pública y que están en actividades que están regidas y reguladas. No podemos hablar de hechos que generan solamente afectación a intereses privados, sino a la sociedad entera. La siniestralidad vial es una epidemia realmente considerada por estudiosos en la materia. Entonces el interés social tiene que estar siempre presente, no reducir todo a una relación individual entre víctima y victimario. Participación de todos, de la víctima, del imputado, y dentro de lo posible la solución que contenga el mayor nivel de humanidad. Hemos tratado de distinguir entre distintos aspectos de lo que es el abordaje de un caso, ¿no? El primero es justamente definir el tipo de abordaje que vamos a hacer. Un abordaje flexible, teniendo en cuenta las particularidades del caso, el fenómeno criminal al cual pertenece, por ejemplo, la siniestralidad vial o los delitos de mala praxis. La actuación procesal, eso es lo que es tradicionalmente conocido, las presentaciones, las secuencias de actos con efectos procesales o efectos de fondo. La actividad investigativa, que después va a ser un insumo para la toma de decisiones, para la negociación o para las resoluciones del tribunal. Y en el caso nuestro también la atención y los servicios a demanda, es decir, la atención a las víctimas, las derivaciones, los servicios a demanda, a veces por cuestiones que no tienen que ver con la investigación penal en sí o por el ejercicio de la acción penal en sí,
cuestiones relacionadas con devolución de efectos, cuestiones civiles, etc. Bueno, acá he hecho un pequeño gráfico sobre estos 4 carriles de los cuales estábamos hablando para que nos pueda servir para ver cómo se relacionan uno con otro, ¿no? El abordaje siempre va a orientar la actividad investigativa y la actividad procesal. La actividad investigativa también tiene sus propias reglas y está vinculada con la elaboración de una teoría del caso, salvo en aquellas situaciones donde la causa debe ser archivada o desestimada. La idea de esto es no hacer una descripción acá, sino que puedan contar con este material y si les es útil, utilizarlo. Acá tenemos una variante dentro de estos carriles, lesiones leves no instadas. La solución es fácil, es sencilla. Hay otros casos donde muchas veces se nos suele presentar alguna dificultad o alguna complejidad probatoria, cuando aparecen varios peritos, en casos de mala praxis médica, en casos de higiene y seguridad laboral, o casos de incendio o estrago culposo. Suele haber bastantes situaciones de ida y vuelta, interacción con las partes a veces piden medidas que no tienen relación con el objeto de la investigación penal. Tenemos que saber regular eso dentro de un modelo que permita la participación de las partes y de los abogados, ¿no? Hay que tener un equilibrio entre la participación y la dirección de la investigación. Bueno, y acá empezamos a ver otra cuestión. Hay muchos puntos críticos en nuestras investigaciones y en la gestión de nuestros casos. Son casos técnicamente difíciles, muchos de ellos lo son. También son difíciles las conversaciones con las partes. Habría un punto esencial que es tener en claro cuál es nuestra misión y cuáles son los valores de la Fiscalía. Me voy a referir, lo que tengo en rojo y en verde, que es detectar las fallas, lo que no funcionó y cuáles son sus causas, utilizando algunas herramientas, y saber priorizar, aprender a priorizar los tipos de casos, los tipos de actividades y los riesgos que nos presenta el entorno. Para mejorar también, planificar y organizar el trabajo propio y el trabajo externo, invertir tiempo en comunicación, aprendizaje, en evaluación de resultados. Y acá hay un punto que me parece que es fundamental para un ministerio público que pueda seguir aprendiendo, que pueda seguir progresando, que es enfrentar las inercias. Muchos hechos que no llegan a buen término, por ejemplo, una fuga en un caso de siniestro de tránsito, no se pudo encontrar al autor y vemos que hubo una falla en el relevamiento de cámaras. En general a nosotros nos van provocando sentimientos de malestar. El tema es no seguir aplicando el mismo remedio y la misma reacción frente a esos problemas que tenemos como recurrentes y crónicos. Enfrentar las inercias, nuestras inercias, ya pensar no tanto en el problema en sí, sino en nuestra respuesta a esos problemas y a esos puntos críticos del abordaje de casos culposos. Acá les presento un pequeño gráfico del análisis, de un modelo de análisis causal.
Este modelo en particular que les muestro es el de los 5 porqués. Se parece al de la gallinita de Eureka, ¿se acuerdan del Lelutier? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esa es una metodología que se usa en análisis de riesgos en materia de seguridad e higiene, incluso de gestión hospitalaria, que nos permite encontrar las raíces de un problema. ¿eh? Eh, Vamos a poner como ejemplo, mala preservación de la escena. Bueno, ¿cuáles serían algunas de las posibles causas? Una puede ser la falta de motivación del personal policial. Entonces ahí, ¿por qué están con baja motivación? Una de las causas de la baja motivación puede ser una cultura policial que minimiza este tipo de hechos, eh, condiciones de trabajo inadecuadas. También puede haber otro factor que es el trato que nosotros tenemos con el personal policial. A veces el trato no es bueno y eso genera eh, alguna forma de trabajo de reglamento. Ahí estoy poniendo en naranja, si ustedes ven el gráfico, algunos de los factores causales en donde podemos llegar a tener algo que hacer o algo o donde podemos generar un aporte para minimizarlos o neutralizarlos. Pocos recursos es otro factor. Se preserva mal la escena porque no hay recursos suficientes. Bueno, hay baja conciencia social, todavía no llegó a un nivel que exija que la autoridad policial ponga todo lo que tiene que poner, que no se pierdan pruebas. eh, bueno, puede haber todavía un factor cultural, un factor político. También puede ser que se desconozcan los costos de actuar mal, porque muchas veces cuando la policía actúa mal, después tiene que actuar 2 veces, 3 veces, hacer las cosas, eh, repetir tareas, tener que dar una respuesta. Eh, Otro punto puede ser que un determinado tema, como por ejemplo los siniestros de tránsito, no son prioritarios para el Ministerio Público. Entonces, bueno, no le prestamos atención, la policía nos va a responder con el mismo nivel de exigencia que nosotros planteamos, y ahí sí hay algo donde podemos tener que ver. Baja capacitación del personal policial. Acá puede haber una falta de eficiencia de programas eh, de capacitación en los organismos policiales. Policías sin experiencia. ¿Y esto por qué? Porque hay, sobre todo en lo que es personal de calle, personal de comisarías, hay un alto nivel de rotación. También puede ser que haya guías, que no haya guías por parte del Ministerio Público, que las guías sean escasas o que sean inadecuadas, que no se insista eh, en, en sostener este tipo de orientaciones, tenemos que ver nosotros. También puede haber una mala preservación de la escena por demoras en la llegada de refuerzos, bajo respeto a la autoridad policial en una determinada zona, conflictividad barrial, esto también existe. Factores ambientales o climáticos, riesgo de más accidentes, tareas de rescate y traslado a víctimas que llevan a alterar la escena, porque lo prioritario es primero preservar la vida que está en riesgo. Puede haber como otro factor la supervisión deficiente, y ahí tenemos que puede haber jefes con escasos conocimientos, falta de control jerárquico, y en este punto creo que todavía podemos mejorar mucho en lo que es el sistema de control del Ministerio Público sobre la actividad policial. Buscar algún sistema más inteligente que no sea caso a caso, eh, con alguna forma de indicadores de desempeño que se le pueda presentar a las autoridades. Eso requiere una forma de trabajo distinta y dedicarle tiempo. Tenemos que sacar tiempo de otro lado para dedicarlo a evaluar el desempeño policial. Otra opción que les puse ahí puede ser hacer esa pregunta en esta inteligencia artificial que les va a hacer
un gráfico de análisis causal basado en otro modelo, que es el modelo, se llama espina de pescados, donde se identifican diversos tipos de factores que pueden generar una determinada falla. Hay otras técnicas también para evaluar riesgos o fallas. Yo simplemente les marco esto como para que tengan en cuenta. Bueno, segundo punto que veíamos antes, priorizar. Siempre va a faltar algún recurso, siempre nos va a faltar algo. Nunca va a alcanzar la sábana para cubrir toda la cama. Si vemos los hospitales o las clínicas, ahí en las guardias se hace un triage, se hace una priorización. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es la emergencia? ¿Y qué es lo menos importante que puede esperar? Si esto no funcionara así, las clínicas serían un desastre. Las guardias de las clínicas generarían muertos a cada rato. Y acá, si damos vuelta a la cuestión, podemos decir, no, no faltan recursos. Con los recursos que tenemos pueden estar sobrando prioridades. Entonces, lo que tenemos que hacer es deshacernos de lo que no sirve. ¿Qué priorizar? Casos y grupos de casos. Por ejemplo, homicidios, casos con víctimas vulnerables. A veces, dentro de los homicidios, hay una familia que quedó sin nada, en la calle, con chiquitos, en Pampa y la Vía. Bueno, ahí tenemos que dar una prioridad, tener un enfoque especial orientado a la reparación y a atender al interés superior del niño. Casos con graves transgresiones de tránsito que son casi una burla a la ciudadanía, donde uno dice, bueno, ahí se mandó todas, esta persona no le importa nada, bueno, ahí hay que dar alguna respuesta. Otro punto es el abordaje de fallas y riesgos. Hay criterios para ver cuáles son las fallas y riesgos más importantes. Dos de esos criterios son cuántas veces se produce, con cuánta frecuencia se produce este problema, y el otro es la gravedad de las consecuencias. Se puede hacer una especie de multiplicación entre los dos, y ese número que nos da nos va a permitir saber cuáles son los problemas y riesgos a los cuales atender en primer lugar. Y acá está uno de los núcleos de nuestro trabajo, es no tenemos tiempo. Estamos como los bomberos. ¿Qué pasaría si los bomberos no se ocupan de llenar la autobomba de agua? Porque no tienen tiempo, están corriendo de un lado al otro y entonces van sin agua. Hasta los bomberos tienen tiempo de pensar, preparar sus equipos y preparar sus procedimientos. Entonces, trabajar sobre los problemas cuando dependemos del trabajo de otros es importante, hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo, ponerse en la cabeza que una parte de nuestro trabajo es dedicar tiempo a organizar y a procurar la mejora de los procedimientos de trabajo propios y ajenos. Si el Ministerio Público es una cabeza sin manos, ¿por qué no usar la cabeza? No está prohibido. Acá también tenemos que tener en cuenta que muchas veces se nos plantea una emergencia y esa emergencia en realidad es algo importante que no fue atacado a tiempo. La emergencia es una postergación crónica que después se venga de nosotros. Yo lo he visto bastante esto, tengo unas cuantas canas, poquito pelo de color original, y muchas veces estamos corriendo detrás de los problemas. La idea es enfocarlos desde otro punto, no tan reactivo, sino más proactivo. Acá, cuando vemos un problema, podemos tener tres capas de análisis. La primera es las fallas que generan terceras partes, como policía,
peritos, abogados, jueces, medios de difusión, etc. La segunda capa de análisis es nuestros sistemas de gestión, de control, de abordaje de ese tipo de situaciones. Hay que mejorar la modalidad, podemos mejorar la modalidad para que no sea ocasional, dispersa, cada uno hace lo que le parece. Hay posibilidades de lograr unas respuestas y una evaluación más consistente, más orgánica por parte del Ministerio Público y por parte de una Fiscalía. Y el tercer punto es enfocarnos en nuestros procesos de trabajo, que involucran también a la gestión del control de actos de terceros. No todos los puntos críticos están en la propia actividad investigativa y de litigación. Hay otros puntos que tenemos que abordar, que son puntos críticos y van a afectar todo nuestro desempeño. Para eso, la gente que sabe, que está, por ejemplo, en cuestiones de gestión de calidad, recomienda hacer un mapa de procesos. ¿Cuáles son los procesos que realiza una organización o una entidad, por ejemplo, una fiscalía? Eso nos permite ver cuáles son las actividades, empezar a encontrar las actividades críticas y los puntos críticos que afectan nuestro desempeño. Les muestro acá un pequeño mapa. Tenemos como entrada los conflictos penales y como salida los conflictos con alguna forma de procesamiento de resolución judicial. Tenemos procesos de tipo operativo, que es la investigación, la negociación, la litigación. Un aspecto importante que son las tareas de atención a víctimas, a letrados, a otras partes interesadas. La clasificación, la selección, la priorización y el diseño del abordaje de casos, ya no solo de un caso, sino de las carteras de casos, de las problemáticas criminales específicas. Esos son procesos de trabajo. Si no los estamos atendiendo, después hacemos agua en lo que es la consistencia de las soluciones. Un día es una cosa, otro día es otra. Y bueno, y el último punto es la información a la comunidad. Nos falta también progresar en la comunicación de lo que hacemos, de lo que vemos, transformar la noticia morbosa en una información que le pueda servir a la comunidad. Después hay otro tipo de procesos que no son la obtención de una respuesta directa para la comunidad que demanda que hagamos algo con determinado tipo de casos. Uno de estos procesos son los procesos estratégicos que fijan cuál es la misión de la Fiscalía, las políticas de calidad, se podría decir, los objetivos, los valores. Todo eso es importante. No tenemos que estar esperando que sea siempre la Procuración o la Fiscalía General la que nos plantee esto. Tenemos que ocuparnos también nosotros de nuestro propio ámbito de trabajo. Otros son los procesos de soporte, que es la obtención de todos los recursos que necesitamos y actividades externas para llevar a cabo esas tareas operativas que terminan finalmente en una respuesta a la sociedad. Y lo último que yo he encontrado, en base a la experiencia nuestra, son los llamados procesos transversales. Ahora me voy a referir un poquito a ellos. Me parece que son interesantes porque de alguna forma reflejan la experiencia de trabajo, los problemas que hemos atravesado nosotros en la Fiscalía. Bueno, acá, esto es para que lo lean después. Los procesos transversales atraviesan todas las actividades, niveles y relaciones de una organización o oficina. Eso es la consideración mía. Y me ha parecido, en el caso de nuestra Fiscalía, que hay tres tipos de procesos que atraviesan todo. Uno son los procesos de mejora.
que incluyen la motivación, el aprendizaje, el desarrollo, la innovación, el clima de trabajo. Otros es la gestión y la sincronización de tiempos, personales, de equipo, organizacionales, internos, externos, procesales. Muchas veces es complicado sincronizar todo esto, el tiempo que se dedica a un caso, el tiempo que se dedica a planificar. Es importante no atenernos al orden que nos da la pila de expedientes o al orden que nos dan las notificaciones del SIMP. Nosotros tenemos el desafío de hacer investigaciones proactivas. Entonces, el método pila de expediente o el método despachante tiene sus límites. En los casos de delitos culposos donde no hay personas detenidas, no tenemos siquiera el incentivo de los plazos fatales de las causas con detenidos. Entonces tenemos nosotros que organizar nuestros propios tiempos de trabajo. Y el tercer tipo de procesos transversales es la comunicación en todas las modalidades y en todos los niveles, con la policía, con la municipalidad, con la Fiscalía General, en la medida que es necesario, la comunicación interna, la comunicación con abogados de un lado, del otro, con las víctimas, con los juzgados, y en esto hemos progresado, la verdad que bastante. Antes de terminar, les cuento un poquito más sobre estos procesos transversales. Hace unos años el modelo nuestro de relación con la policía era el 298 y un instructivo Biblia. El 298 cuando se hacía algo que no cumplía con el instructivo, y el instructivo Biblia algo inmodificable. Esto no provocaba mejoras en la calidad del trabajo y aparte provocaba a veces resentimiento en el personal policial, trabajo a reglamento. Bueno, a partir de unos años atrás empezamos a modificar esta forma de trabajo, especialmente en el ámbito de lo que es la comunicación con policía científica. Hoy, WhatsApp, mail, teléfono, de todas las formas posibles nos comunicamos y cuando hay alguna duda de un lado o del otro, las tratamos de resolver en el momento. Lo mismo ha pasado con la municipalidad. Tenemos varias oficinas municipales, como la Oficina de Atención a la Víctima, el Centro de Monitoreo, Tránsito, con los cuales hemos logrado una comunicación realmente fluida y eso nos permite superar problemas momento a momento, día a día o en minutos. Más difícil es el control de comisarías y de personal de calle. Y ahí sí necesitamos algún sistema de gestión que nos permita elaborar algún informe y alguna retroalimentación más puntual, demoras, fallas, y que sea un sistema de evaluación permanente. Otras cosas que hemos hecho es la clausura de la investigación no está prevista en el Código Penal, pero cuando no hemos avanzado en negociaciones para soluciones alternativas, hacemos una clausura, notificamos a las partes para que se pongan en contacto entre sí, se pongan en contacto con la Fiscalía también. Y eso nos está llevando a reducir las elevaciones a juicio innecesarias. Otro punto, por ejemplo, en lo que es comunicación, las conversamos a las reglas de conducta. Estamos buscando ahora que incluso las personas imputadas o a veces algún condenado hagan algún aporte para contribuir a la prevención de los hechos, de la clase de hechos que causaron. Por ejemplo, hemos tenido un siniestro en PepsiCo, un hecho de seguridad e higiene, y dentro de las reglas de conducta es justamente difundir alguna actividad de concientización en lo que es el cuidado de la salud y la vida del personal. La comunicación en el equipo, esto es una constante en la Fiscalía, la verdad que hemos mejorado mucho y nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, a estar un poco más tranquilos, a poder entrar y salir
de casos complejos o de una entrevista con alguna víctima que viene realmente devastada, que eso también nos impacta. En cuanto a lo que es mejoras, aprendizaje y mejoras, la Fiscalía ha tenido varias rotaciones, entonces es un desafío para nosotros que cada persona que viene pueda hacer una curva de aprendizaje más rápida. En temas de mala praxis, higiene y seguridad, ha habido personas que se ocupaban de esto, dejaron la Fiscalía, fueron a otras unidades y se está haciendo un aprendizaje realmente rápido. Ha habido cambios en los peritos de la asesoría pericial, peritos médicos. Hemos establecido puntos periciales para mala praxis bastante reducidos para evitar que se llene la actividad pericial de preguntas que a veces no tienen que ver con el caso, para solucionar diferencias tanto en la investigación, actualmente en la investigación, pero también en los juicios. Buscamos que la actividad pericial sea tipo coloquio, una vez que se han hecho los informes, que los peritos de alguna forma debatan. En la mayoría de los casos nos ha dado resultados. El fortalecimiento emocional, esto es una necesidad de aprendizaje esencial, y el fortalecimiento del trabajo en equipo, las sinergias con las organizaciones externas, estos tenemos que seguir aprendiendo. Pensar con actitud estratégica. Y después, bueno, en lo que es la gestión de los tiempos, somos bastante flexibles en los tiempos de trabajo de los integrantes de la Fiscalía. Tenemos muchas mamás, y eso tratamos de ver cómo lo acomodamos. Son cuestiones críticas, pero si el resto del equipo colabora con el trabajo de otro, esos problemas se solucionan y nadie quiere sacar el pie de la Fiscalía, nadie se quiere ir. Son reacios a tomarse licencias por enfermedad. Eso yo creo que también es importante porque los recursos, o digamos el personal, es algo esencial y es crítico para cualquier tarea que hagamos. Y después, bueno, en lo que es gestión de tiempos, estamos tratando de que los días viernes tengamos, cuando podemos, alguna reunión de trabajo para hablar de problemas, para planificar, para evaluar, y estamos tratando de generar hábitos de pensamiento estratégico en cada una de las personas que trabajan en la Fiscalía. Esto Perdón, doctor, implica pero usar, tendríamos, ya termino, bien, tendríamos que usar, ir cerrando. sí, esto implica justamente administrar los tiempos de trabajo de una forma que no esté atada siempre a la urgencia y a las demandas externas, sino también a nuestra misión, a los valores y al servicio que queremos brindar. Así que ahora la última placa es esta. Muchas gracias.